Hola, ¿qué tal a todos? Mientras leía este libro, Resetea tu mente, del doctor Mario Alonso Puig, una idea quedó resonando en mi cabeza. Nuestra mente está dividida en dos hemisferios y es precisamente la confrontación de estos dos hemisferios la que nos impide desarrollar nuestro máximo potencial o como el autor lo llama, nos impide despertar. Acompáñame a ver esta reseña y te mostraré que mientras leemos podemos expandir nuestra mente. Vamos allá. Antes de hablar de qué trata el libro, es importante entender su estructura. Son aproximadamente unas 200 páginas. Es un libro corto porque también hay que tener en cuenta que son 49 capítulos. Es decir, son capítulos muy pequeños. En realidad son muy pequeños. Y eso habla mucho de no que el libro carezca de profundidad, porque no es así, sino que el autor se empeñó en que fuera un libro cercano a nosotros. A pesar de ser un tema complejo como es el cerebro, el doctor Mario Alonso Puig usa un lenguaje cercano, simple, y nos enseña paso a paso, como si fuéramos niños, cómo es que el cerebro se fue generando a lo largo de la evolución del ser humano. Cómo empezó con ese cerebro reptiliano, el de los impulsos, el involuntario, luego el cerebro límbico, el de las emociones y finalmente ese cerebro racional, el que nos permitió avanzar como sociedad. Y es precisamente eso que el autor hace en la primera parte del libro. Para mí, el libro tiene una división no física, no está así dividido el texto, pero yo lo vi en tres partes dividido. La primera parte nos enseña cómo funciona el cerebro, cómo fue creado, cómo es que las estructuras que hay en nuestro cerebro, los sistemas operativos que funcionan en él, hacen que tomemos ciertas decisiones o que reaccionemos de cierta manera ante algún estímulo. En la segunda parte, el autor nos enseña cómo las heridas de nuestra infancia todavía nos siguen impactando en nuestra edad adulta. Esas heridas se despiertan cuando pasamos por ciertas situaciones que nos recuerdan al trauma que vivimos. Entonces, cada vez que aparece ese estímulo y que nos recuerda esa herida de la infancia, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza. Y ya sabemos qué hace un animal cuando está amenazado. O huye, o pelea, o se paraliza. Lo más potente de esta idea es que la amenaza puede ser real o imaginaria. La tercera parte del libro habla sobre la esperanza, sobre la necesidad también de unificar nuestra conciencia, es decir, hacer que el hemisferio izquierdo y el derecho trabajen de la mano para poder desarrollar nuestro máximo potencial. Habla acerca de cómo nosotros podemos, a través de ciertas herramientas, como por ejemplo la meditación, la literatura, motivar a que se unifique nuestra conciencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que no es el hemisferio izquierdo ni el derecho el más importante, sino que son los dos, que necesitamos del izquierdo, ¿sí? Necesitamos de ese lado racional, pero también del creativo, del aventurero. El racional le gusta más estar en su zona de confort, ¿sí? No nos va a dejar nunca renunciar a ese trabajo por miedo a la aventura. El derecho nos va a ayudar a ver más el panorama en su conjunto. Es decir, es como si el derecho viera el bosque y el izquierdo viera solo el árbol. Las dos visiones son muy importantes, pero cuando las unificamos, en realidad estamos preparados para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Ya al final del libro, el autor nos da una meditación guiada, podría decirlo así,
Claro, es escrita, tú la lees, pero todo lo que tú lees es tan inspirador, tan motivador, que es simplemente maravilloso leerlo. Sin embargo, él allí deja un código QR donde tú puedes leerlo con tu celular y eso te va a llevar a la página de él y a una grabación. Tú vas a escuchar la voz de él guiando tu meditación. Son aproximadamente unos 30 minutos, pero te digo, valen la pena. Vale la pena que te des ese tiempo y hagas esa meditación. Yo personalmente no soy mucho de meditar. Estoy procurando habituarme a esta práctica porque creo que cada vez que lo hago, cada vez que practico, siento que me enriquezco más, que algo en mí mejora. Entonces te recomiendo mucho la meditación guiada al final del libro. ¿Por qué deberías leer este libro? Yo creo que son cuatro razones las principales. La primera, si tú consideras que tus reacciones en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, no son las que tú quisieras tener. No son unas reacciones de una persona equilibrada, balanceada, plena. Si sientes que hay personas que solo con su presencia te desequilibran, hay situaciones que definitivamente no te dejan vivir con plenitud. Yo creo que esa es la primera razón, porque pienso yo que cuando nosotros entendemos qué es lo que nos pasa, y precisamente el autor nos explica eso, qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando tomamos esas decisiones que nos molestan, cuando reaccionamos de esa manera que nos molesta. Si bien entenderlo no es solucionarlo, yo creo que es el primer paso. Es el primer paso, es como si el autor nos estuviera demostrando que no estamos rotos, no estamos dañados, sino que lo que necesitamos es ser conscientes de lo que nos sucede y comenzar a trabajar, dando el primer paso. La segunda razón yo creo que es que el lenguaje que usa el doctor no es nada complejo, como ya lo dije, y esto hace que si tú eres ama de casa o un estudiante de universidad o un conductor de bus, quien sea, va a entender claramente a qué se refiere el autor, va a entender cómo funciona su mente y yo creo que eso es muy valioso en una sociedad cada vez más reactiva, ¿sí? En una sociedad cada vez más violenta, propensa a la intolerancia. Entender cómo funciona nuestro cerebro, yo creo que es un tesoro que todos deberían tener. Otra razón es que el autor nos da una visión esperanzadora. Y esto parece que fuera algo obvio en un libro de esta categoría, pero no lo es. Algunos autores lo que hacen es describir muy bien el problema, pero no nos dan una guía, no nos dan la esperanza de un cambio. Y el doctor de manera muy práctica nos da esos pasos que tenemos que seguir o esa guía, como ustedes la quieran llamar, pero en todo caso, él nos presenta el problema, no lo describe, pero nos presenta también la solución y yo creo que eso es muy valioso. Y yo creo que la última razón por la que deberías leer este libro es porque aquí no vas a encontrar juicios, ¿sí? Ni pretensiones por parte del autor. El autor no usa, obviamente, el lenguaje rimbombante, pero además él como que te toma de la mano y te dice, yo pasé por eso y hice esto y esto está sirviendo, me está sirviendo a mí, me sirvió a mí y le ha servido a muchas personas. Entonces, siendo él una persona de tanto renombre, con tanta preparación, habiendo aprendido de los mejores en neurociencia, entonces es para uno muy satisfactorio no tener esos juicios durante la lectura. Entonces tú te sientes tranquilo, tú sientes que no estás solo y eso yo creo que es importantísimo en un libro de estos. Muy bien, no quería irme sin dejarles una frase memorable. Esta frase es de la primera parte del libro de la introducción y creo que es muy inspiradora. Sé que el recorrido que te animo a seguir no es fácil,
Y por eso, la pregunta que te invitaría a hacerte antes de emprender esta gesta de autodescubrimiento y reinvención no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. Así que ya sabes, mientras lees, puedes expandir tu mente, puedes sanar esas heridas de tu niñez, de tu juventud, puedes unificar tu conciencia y ver cómo se va desarrollando tu máximo potencial. Hay muchas cosas, obviamente, que se quedan por fuera de la reseña, pero ya la tendrán que descubrir. A mí me llamó mucho la atención el asunto de la contemplación de la literatura y del arte, ¿no? Esa capacidad de abstraerse viendo la naturaleza o de leer una muy buena historia y cómo eso impacta a el fortalecimiento de esta unificación de la conciencia. Bueno, y cuéntame, ¿ya leíste el libro? ¿Cómo te pareció? ¿Estás pensando en leerlo? ¿Por qué crees que lo quieres leer? ¿Qué despertó en ti la curiosidad de leer este libro? Me encantaría leer tus comentarios. Y si este asunto del desarrollo personal y cómo yo lo uno con la lectura te interesa, no dejes de suscribirte al canal, de compartir este video con tus conocidos. Así vamos creciendo como comunidad. Y recuerda, no te afanes. El camino del desarrollo personal es como leer un buen libro. Disfrutas de cada página con lentitud, porque sabes que ese camino te llevará a disfrutar de una gran historia. Un abrazo, nos vemos.